Dicen que recordar es volver a vivir. ¿Cuáles fueron los recuerdos más felices de tu infancia? Bueno, primero soy la séptima de una familia de 10. Somos una familia grande, una familia integrada por 6 hombres, 4 mujeres, papá y mamá. Y bueno, fui muy afortunada porque gracias a el tener una familia grande, pues aprendes a compartir, aprendes a trabajar en equipo. Y bueno, fue una infancia complicada. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años y mi papá se casó poco después. Pero bueno, fue complicada en el sentido de que papá se quedó con 9 hijos y eso no es fácil. ¿Cómo se sobrevive al dolor? El dolor, estoy convencida que lo tienes mucho después cuando te toca vivir algo pues tan pequeña, porque poco te das cuenta, ¿no? De que te hace falta mamá. Y además, afortunadamente, mi papá pues se casó después y tiene un matrimonio feliz. ¿Se madura más rápido en las circunstancias adversas de la vida? Sí, se madura más rápido. Yo recuerdo que cuando yo era niña, algunas compañeras del colegio me decían, y por eso le entro tanto al tema del bullying, el tema del acoso escolar, que a veces me dicen, ¿por qué lo has tomado como una bandera? ¿No? Una de las cosas que me decían a veces, uno cree que al niño solamente le dicen, ¿no? O antes te decían, ay, es que estás gorda o estás... lo típico que te pueden decir cuando eres una niña. Tengo una compañera que siempre me decía, ay, ella es a la que se le murió su mamá. Y me molestaban con eso. Y mi madre lo recuerda, ¿no? Mi madre actual lo recuerda y me decía, es que te hacían bullying. ¿Cómo se vacuna uno ante la traición? Bueno, primero hay que asimilarlo, ¿no? A veces dicen algunos que es condición humana. Entonces hay que asimilar que las personas, desafortunadamente, muchas traicionan y hay que aprender, y yo lo he aprendido con el paso del tiempo, que la familia es lo más importante. Es muy difícil que tu familia te traicione, pero a veces en la política es donde más traiciones encuentras o donde más traiciones, en mi caso, he encontrado. ¿Te han amado más de lo que tú has amado? Yo creo que te pasa de todo, ¿no? A mí me han amado más, me he sentido más amada y también he sentido que en algunas ocasiones yo he amado más, ¿no? Yo creo que he tenido y he vivido ese tipo de amor, ¿no? Y además, pues cuando tú amas más, desafortunadamente es cuando más sufres, cuando más te duele, cuando más te lastiman, y cuando es al revés, pues a veces resulta un poquito más cómodo y te permite seguir haciendo tu vida cotidiana. Pero bueno, sentir las dos cosas para mí es maravilloso. ¿Y uno puede amar a la política? Yo amo la política, que tienes descalabros y tienes además momentos difíciles. ¿Por qué? Porque de repente estás en la euforia, ¿no? Cuando ganas un proceso electoral puede ser un momento increíble, y de repente en las derrotas o en las traiciones son momentos de tristeza que te replanteas también la posibilidad de dedicarte a otra cosa. Mariana, ¿tú hablas con Dios? Sí, yo soy católica, apostólica y romana. Muy católica, siempre he sido creyente, he sido además pues muy activa. De hecho, cuando me he alejado un poquito de la iglesia, mi papá es el que me dice, recuerda que Dios es lo más importante, y mi madre también. Me lo dicen mucho, Dios es lo más importante, tienes que estar cerca, si tienes problemas, platica con Él, ¿no? O sea, y soy muy respetuosa también de lo que puedan pensar los demás, pero sí trato de estar cerca de Dios. ¿Y qué ha sido lo más confrontador que te ha respondido Dios? A veces resulta complicado entender por qué te pasan ciertas cosas. Entonces yo he tratado de pues platicar con Dios,
sentirme tranquila, ¿no? Porque hemos tenido momentos difíciles, ¿no? El que se muera tu madre tan chica, tuvimos también desafortunadamente la muerte de uno de mis hermanos, entonces de repente dices, no comprendo por qué me pasaron estos... ¿Esa muerte en qué época de tu vida sucedió? Hace 3 años, va para 3 años, sí. Entonces cuando ves que te pasan esas cosas dices, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué un hermano que estaba sano, fuerte, trabajador, con una gran familia, le ocurrió algo así? Entonces son cosas que a veces no tienen explicación y solamente con el tiempo lo comprendes. Una personalidad de alguna manera perfeccionista y un camino muy ríspido para llegar a los objetivos. ¿Cómo manejas esas frustraciones? Pues mira, con mucha audacia, inteligencia, tienes que ser paciente, darte cuenta que las cosas no son tan fáciles, darte cuenta que la política en sí es muy complicada, ¿no? La política es complicada desde dentro y la política también es complicada desde fuera. ¿Cómo te ven los ciudadanos? ¿Cómo a veces tú estás haciendo todo lo que esté en tus manos para que salga algún proyecto? Pero pues no necesariamente los ciudadanos van a sentir que estás haciendo las cosas correctamente. Entonces esa parte tan frustrante de la política, ¿no? Yo siento que mi partido pues, ha sido un partido que no ha sabido comunicar lo que hace, no ha sabido comunicar los logros de sus gobiernos y eso, bueno, pues se vio reflejado en las urnas. Entonces el talón de Aquiles del PAN, desde mi punto de vista, ha sido el no saberlo comunicar. Yo creo que no hay que depositarle todo al trabajo. Y yo lo he aprendido con los años. Y afortunadamente, pues todavía tengo esa juventud, ¿no? Y no te estoy dando esta entrevista o no estamos teniendo esta charla a mis 70, 80 años, ¿no? Frustrada y diciendo es que no logré esto, esto y esto. No, yo creo que ahorita es el momento para poder encontrar los equilibrios que uno necesita para ser feliz. El político también puede ser feliz y debe hacer lo necesario para encontrarlo. Y solo lo vas a encontrar con equilibrios. ¿Qué tiene el poder que cada vez más gente lo desea? Bueno, depende para qué quieras el poder, ¿no? Yo por eso cuando veo a gente que en su vida ha hecho política y de repente quieren entrarle a la política y a lo mejor es un empresario que le va muy bien, pues me hago muchas preguntas. Desafortunadamente vivimos en un país con unos índices de corrupción altísimos y la gente quiere entrar a la política para hacerse rico. Y a la política, si quieres hacer política y servir a la gente, no te haces rico. Y somos un país en el que desafortunadamente hay mucha impunidad. Somos un país en el que hay impunidad porque no hay cumplimiento de la ley, ¿no? Y no hay quien sancione. Entonces, con tanta impunidad, corrupción, pues estamos bastante podridos. Yo espero que algún día recuperemos esa esencia, recuperemos esa confianza ciudadana, ¿no? Porque yo digo, hasta en el PAN ha entrado gente que desafortunadamente pues ha manchado al PAN de alguna forma, porque éramos el partido de los ciudadanos, el partido de la gente honesta, el partido de la gente trabajadora, y así lo identifica la gente, todavía muchas veces en la calle. Bueno, es que el PAN es el menos peor. Es muy triste que te digan es el menos peor, cuando tú formas parte de esa familia. Entonces, a veces uno en la desesperación dice, y me ha pasado, me voy a salir de la política, me debiera dedicar a otra cosa. Me encantaría ser conductora, periodista, hacer investigación. Me gustaría... Aunque descubras casas blancas. Descubra lo que descubra. Me encantaría, de hecho, me gustaría ser una periodista polémica, no una periodista a la que le dicten línea. Pero si hoy me dieran a elegir y me dijeran, bueno, sales de la política y tienes que entrar
tienes que entrar a otro tema completamente dándole un giro, pues yo creo que me iría a los medios de comunicación. ¿Hay soledad en el poder? Sí, sí hay soledad. Hay soledad, ¿no? A veces la gente cree que no hay soledad y dice, bueno, es que siempre está rodeada de gente, por eso no me acerqué a ti. Y a mí me ha pasado mucho, ¿sabes en qué? En el amor. De repente, ya cuando fui creciendo, te vas encontrando con personajes que te dicen, es que cuando tú tenías esta edad y te conocí en este evento, me encantabas. Y yo, ¿y por qué no me dijiste nada, no? No, pues no me atreví a acercarme a ti. ¿Por qué? Porque ya tenías una posición, porque me dio miedo, por lo que fuera. Y dices, ¿pero por qué? Y te da un poco de coraje y dices, bueno, a mí también me hubiera encantado poder salir contigo y no se te hizo ni a ti ni a mí. Entonces sí hay cierta frustración también dentro de esa soledad. ¿Y por qué la gente cree que la multitud acompaña? Cuando no ves a tus amigos, cuando no estás con la familia, es cuando dices, no, ya quiero encontrar una pareja, quiero encontrar el amor, ¿no? Yo veo a mis amigas con varios hijos, algunas incluso tienen 5 o 6 hijos, y yo digo, bueno, es que yo no me he ni casado, quiero tener una familia, y no he podido consolidarme en esa parte. Entonces, también para eso hay que trabajar, y hay que ceder, y hay que dejar ciertas cosas para poder dedicarle tiempo al amor, aunque se escuche muy romántico. Hay que hacer campaña para encontrar el amor. Hay que hacer lo necesario para encontrar el amor. Tal y como vas y conquistas a los ciudadanos, pues tienes que conquistar a tu pareja y poner tu granito de arena y estar todos los días, pues todos los días regando esa plantita para que pueda dar los frutos necesarios. ¿Qué harías, Mariana, si te subieras a una tribuna con una multitud, con un estadio lleno, terminaras tu discurso y nadie te aplaudiera? Bueno, pues me daría una profunda tristeza, ¿no? Me preguntaría qué hice mal, por qué llegué hasta este lugar y me está pasando esto. Y yo creo que, híjole, pues probablemente optes o por dejar la política o le des un giro completamente a lo que estás haciendo. Yo sí creo que, y es un poquito cuando el político se equivoca, ¿no? Y el político, cuando se equivoca, lo importante es darte cuenta. A veces el político cree que no se equivoca. Y hay personas que se retiran a destiempo de la política. Y que cuando optan por retirarse es porque ya se vieron involucrados en algún escándalo, porque ya tocaron fondo. A mí no me gustaría que eso me pasara. A mí me gustaría retirarme en un gran momento, cuando sienta que las cosas están bien, que la gente me ve bien, que la gente está agradecida de alguna forma. ¿Y la gente se puede ir en el éxtasis de la fiesta? Pues mira, probablemente en el éxtasis no, porque seguramente estarás en alguna posición, pero sí saberte retirar a tiempo. A lo mejor no sea cuando estás hasta acá, pero sí cuando termine esa posición, ¿no? de poder que puedes tener en ese momento, saber perfectamente cuándo retirarte. Me parece fundamental el saber cuándo retirarte. Si no sabes cuándo retirarte, podemos aquí dar una lista de nombres de personajes que se retiraron porque tenían que hacerlo, o por presión de los medios, o por algún escándalo familiar, o por algún escándalo de corrupción. Híjole, y ahí es cuando uno dice, no, a mí me gustaría que me pasara algo así. ¿Cómo se sobrelleva el duelo de la pérdida del poder? Yo creo que es complicado, ¿no? Es complicado cuando se tiene todo y cuando de repente ya no tienes nada. Por eso, y vuelvo un poco a los equilibrios, es fundamental que tengas equilibrios en la vida. Fundamental. Mariana, ¿y a ti te han mentado la madre? Sí me han mentado la madre. Me han mentado la madre, pero sí quiero decirte que muchos de los que me han mentado la madre son grupos organizados aquí en la ciudad
¿no? Cuando yo me iba a manifestar a las oficinas de Andrés Manuel, me iba a manifestar a las oficinas de Marcelo Ebrard, cada uno en su momento como jefe de gobierno. En las 2 ocasiones tuve oportunidad de ser diputada local. Claro que grupos de personas iban y te mentaban la madre. Y tú sabías que era gente completamente organizada y pagada. Yo hoy me puedo sentir afortunada porque jamás he estado en un cine, jamás he estado en la calle, jamás he estado en el teatro y me han mentado la madre. ¿No? Hay políticos que ni siquiera pueden salir de sus casas porque la gente no los aguanta, porque la gente no los quiere ver ni en pintura y por el daño que le hicieron a México en su momento. Entonces yo espero, Beto, nunca estar en una posición de ese tipo, nunca. Finalmente, Mariana, ¿ha valido la pena esto? ¿Ha valido la pena los momentos que has dejado de estar con la gente que quieres? ¿Ha valido la pena el tiempo, que es el único recurso no renovable y que lo has destinado quizás para cosas o personas que después te diste cuenta que te traicionaron? ¿Ha valido la pena tantas mentadas de madre? ¿Ha valido la pena todo esto? Yo creo que todo vale la pena. Y así vas, pues vas construyendo una historia, vas construyendo una vida. Todo vale la pena. De los errores se aprenden. De hecho, es de lo que más aprende uno, de los errores. De las alegrías también. Hoy me siento una mujer madura, con una posición privilegiada. Me siento una mujer muy completa, ¿no? Encontré en el pan mi manera de comunicarme y de estar con la gente y de ayudar a la gente de alguna forma. En mi familia, pues la paz y la tranquilidad, ¿no? En mi pareja, la estabilidad y el amor. En el deporte también, pues una salida a veces a frustraciones, a veces también, pues yo creo que sobre todo en el deporte a frustraciones, ¿no? Y sacas toda esa mala energía. Cuando empecé a practicar box, lo hice, Beto, porque yo pensaba en personajes. Y para no amargarme la vida, pensaba en personajes, pegaba fuerte y al día siguiente yo ya no traía esas amarguras. Ni traía en la mente pues odios, ¿no? Como a veces uno va acumulando. Entonces he aprendido a encontrar en cada uno de estos espacios salida a lo que pues quiero ser, quiero proyectar o también quiero dejar a un lado. Entonces me ha ayudado bastante. Hoy me siento muy completa. Solamente me falta una parte, ser madre. Eso me falta.